Imagina que te encuentras en un lugar donde no hay nadie a kilómetros a la redonda. Estás rodeado de vegetación exuberante y además te están observando desde todos lados. Esos ojos se sienten atraídos, haciéndolo más espeluznante. Pero se vuelve aún más aterrador cuando ves de quién son esos ojos. De muñecas. No son muñecas comunes, sino pintadas, deformadas, rotas. Y hay cientos. Te da escalofríos, ¿no? Y quieres salir de aquí. Bueno, eso solo si encuentras un barquero que te lleve. Salir de aquí es tan difícil como entrar. Una pista. Estás en un rincón del mundo que preferirías evitar. Hoy descubrirás qué hace que el GPS se vuelva loco en una zona de Maryland. ¿Dónde están las puertas del infierno? ¿Qué pueblo tiene un fuego subterráneo interminable? ¿Ya te abrochaste el cinturón? ¡Vámonos! Visitaremos 10 lugares increíbles que la gente prefiere evitar. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para ver aún más videos emocionantes. Comenzaremos con un increíble centro espiritual, un sitio turístico muy famoso, pero que posee un lugar que la gente evita. ¿Por qué? Echemos un vistazo. En el corazón del bosque sagrado, en la prefectura de Mie, Japón, se encuentra el santuario ancestral de los emperadores japoneses. El gran santuario de Ise o Ise-jingu es el centro sintoísta más importante del país. Consiste en muchos santuarios centrados alrededor de 2 santuarios principales. El santuario Naiku, dedicado a la diosa del sol Amaterasu, y el santuario Geku, dedicado a Toyouke, la diosa de la comida, la ropa y el refugio. El santuario Naiku se demuele y se reconstruye cada 20 años, de acuerdo con la idea sintoísta de muerte y renacimiento. El santuario principal conserva el objeto más importante de la historia imperial de Japón, el espejo sagrado. Es una de las insignias imperiales más importantes y representa el espíritu de Amaterasu. Un lugar así debe ser un centro turístico. En esencia lo es. Visitar el santuario es una verdadera peregrinación para los sintoístas, y el emperador también lo visita anualmente. Sin embargo, la gente evita el santuario principal. La razón es simple. No pueden entrar. El templo es inaccesible para los visitantes comunes. Solo los sacerdotes mayores y el emperador pueden entrar. El público general no tiene permitido acceder a los edificios centrales, ocultos tras 4 altas vallas de madera. Sin embargo, los turistas pueden pasear libremente por el bosque, incluyendo sus callejones, que datan del período Meiji, es decir, de 1868 a 1912. Aún así, se puede admirar este lugar fácilmente. Sí, este es el lugar menos intimidante de nuestra lista, pero esto es solo el principio. El siguiente lugar también solía estar cerrado al público por motivos religiosos. Pero aunque ahora no hay prohibiciones, poca gente quiere ir. Vayamos a la República de Komi, en Rusia. Aquí, al oeste de los montes Urales, en el distrito de Troitsko-Pekorsky, se alzan las formaciones rocosas de Manpupuner. Su nombre significa montaña del pequeño ídolo. Se trata de 7 pilares de piedra de formas peculiares. En geología, estas formaciones se llaman buttes. Y aunque Manpupuner es una atracción bastante popular, no está invadido por el turismo. De hecho, recibe visitantes con poca frecuencia. La altura de estas formaciones rocosas varía entre los 20 y los 42 metros. Hace aproximadamente 200 millones de años, en el lugar donde hoy se alzan estos pilares de piedra, existían altas montañas. Con el paso del tiempo, la lluvia, la nieve, el viento, las heladas y el calor las fueron erosionando poco a poco. Los restos que perduran están compuestos por roca dura, lo que les ha permitido sobrevivir hasta nuestros días, aunque existe una versión geológica ligeramente diferente. Según esta teoría, solía haber una montaña con cavidades o cuevas. En algún momento,
el magma ascendió desde las entrañas de la Tierra y llenó esos vacíos, tal como un helado suave llena un cono. Con el paso del tiempo, los factores climáticos mencionados erosionaron la montaña hasta hacerla colapsar, convirtiéndola en un simple montón de rocas. La lava solidificada, en cambio, permaneció intacta. Siguiendo con la analogía, el cono se desmoronó, pero el helado quedó casi inalterado, replicando la forma curva de las antiguas cuevas. Uno de los pilares, de 34 metros de altura, se alza algo apartado del resto y tiene la forma de una botella invertida. Otros 6 se encuentran al borde del acantilado y recuerdan siluetas como la de un hombre gigantesco o las cabezas de un caballo o un carnero. Estas formaciones fueron consideradas sagradas por el pueblo Mansi local. Quizás por eso existen tantas leyendas sobre Manpupuner. Según una de las leyendas, unos gigantes secuestraron a Aim, la hermosa hija del jefe. Su hermano decidió rescatarla, y los buenos espíritus le entregaron un escudo mágico. En el momento decisivo, el joven alzó el escudo y el reflejo del sol en su superficie convirtió a los gigantes en piedra. Así nacieron las 7 formaciones rocosas, según otra leyenda, que relata los conflictos entre los pueblos Mansi y Nenets. Los gigantes declararon la guerra a los Mansi, subieron a la montaña y allí se toparon con una deidad local enfurecida. Al verla, quedaron petrificados y se transformaron en pilares de piedra, tal como permanecen hasta el día de hoy. Se dice que el chamán de los gigantes dejó caer su pandereta, la cual rodó colina abajo y se convirtió en el monte Koip. Antiguamente, este lugar estaba prohibido. Solo los chamanes Mansi podían subir a la meseta. A la gente común se le prohibía acercarse a los pilares erosionados, ya que se consideraba un pecado terrible. Hoy en día, este lugar es poco visitado, principalmente por su difícil acceso. La meseta está protegida por la UNESCO, y los propios pilares parecen bastante peligrosos, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Por eso, incluso los más temerarios prefieren mantenerse alejados de ellos. Nuestro siguiente lugar es igual de bonito, pero poco visitado. La isla Heard, un territorio poco conocido, suele estar oculta entre densas nubes. Se encuentra a aproximadamente 2/3 del camino entre Madagascar y la Antártida, y forma parte de las islas Heard y McDonald, en el sur del Océano Índico. Esta isla desierta fue avistada por el marinero estadounidense John Heard desde el barco oriental en 1853, cuando viajaba de Boston a Melbourne. Un mes después, anunció su descubrimiento y la isla recibió su nombre. Sin embargo, la gente llegó a la isla Heard por primera vez 2 años después. Entonces, ¿por qué la gente tiende a evitarla? La explicación radica más bien en las condiciones naturales. Para llegar a la isla, hay que recorrer 4.000 kilómetros desde Australia Occidental a través de mares tempestuosos y agitados. Desde allí, el viaje en barco dura 2 semanas. No hay puertos en la isla Heard, por lo que los barcos deben fondear en el mar. La costa tiene 102 kilómetros de longitud. Solo pescadores e investigadores suelen viajar allí. Y si algo sale mal, es poco probable que los rescaten, ya que la ubicación es remota. Pero los pocos que logran llegar a esta lejana maravilla pueden disfrutar de una naturaleza verdaderamente prístina e intacta. Además, hay un volcán activo con el pomposo nombre de Big Ben, cubierto de glaciares. De hecho, toda la isla se formó como resultado de la actividad del volcán. Su altura de 2.745 metros la convierte en la montaña más alta del territorio australiano. El Big Ben se formó hace aproximadamente 1 millón de años y actualmente se ve como un volcán clásico, de forma cónica y compuesto por capas de lava solidificada, piedra pómez y ceniza. Desde su cima se elevan columnas de humo. En 1997, las islas Heard y McDonald fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Se realizaron 5 expediciones privadas a la isla Heard entre 1965 y 2000. El pico Mawson, en la cima del Big Ben, fue escalado con éxito en 1965, 1983 y 2000. Ha entrado en erupción varias veces en la última década. La isla está habitada principalmente por insectos y alberga grandes poblaciones de aves marinas, pingüinos y focas. Fueron las focas las que atrajeron a los barcos pesqueros durante los siglos XIX y principios del siglo XX, lo que provocó una drástica disminución de su población. Hoy en día, la isla está protegida desde 1987. El acceso a su territorio está prohibido sin un permiso del Departamento de Medio Ambiente, Deportes, Turismo y Territorios de Australia. Y esto ha sido para bien. Como resultado, la población de focas ha comenzado a recuperarse y, en general, la zona ha logrado conservar su belleza prístina. Pasemos ahora de la isla desierta a otro lugar que era muy popular entre los turistas y actualmente está prohibido por ley acercarse. Sí, estás en lo correcto. Este hermoso lugar es la Puerta de Pravčice, la puerta de roca más grande de las montañas de arenisca del Elba. Tiene una longitud de unos 26,5 metros y una altura de unos 16 metros. Sí, fue la naturaleza la que creó tal belleza. Gracias a su encanto único, el arco se convirtió en una estrella de cine y se puede ver en las crónicas de Narnia. Sin embargo, por ley, se recomienda mantenerse alejado de este lugar. ¿Por qué? Se debe a la preocupación por la conservación de esta formación rocosa. El arco natural es bastante frágil y ha estado sujeto a la erosión por fuerzas naturales durante millones de años. El intenso tráfico peatonal y la actividad humana solo contribuyeron a acelerar este proceso destructivo. Es por eso que la puerta de roca ha estado cerrada durante mucho tiempo, desde 1982 para ser exactos. Normalmente, se permite a los visitantes ver el arco desde ciertas plataformas de observación o desde senderos que ofrecen una distancia segura. El siguiente es un lugar al que no puedes entrar, a menos que seas parte del personal. Y si te acercas, tu GPS comenzará a fallar. ¿Qué significa eso? Te preguntarás. Este lugar es tan secreto que el GPS del tablero del auto da indicaciones erróneas al acercarse. ¿Es algún tipo de zona anómala? La respuesta es que el ejército interfiere las señales allí. El lugar es una instalación del ejército de Estados Unidos en Maryland llamada Fort Meade. ¿Pueden entrar los visitantes habituales? Obviamente no, ya que posee varias estructuras importantes, incluyendo una sede de la Agencia de Seguridad Nacional del tamaño del Pentágono. Como ocurre con muchos sitios militares, la gente común prefiere mantenerse alejada. Dicho esto, cabe destacar que Fort Meade emplea a más de 54,000 empleados, tanto militares como civiles, y es el mayor empleador del estado de Maryland y el segundo de las Fuerzas Armadas. Pero esos no son los datos más interesantes sobre Fort Meade. Es famoso por ser escenario de lo paranormal. Y esto no es una broma, sino información oficialmente desclasificada. Durante casi 20 años, desde la década de 1970, una unidad secreta del ejército, en colaboración con la Agencia de Inteligencia de Defensa, realizó investigaciones y experimentos que probaron el uso de la llamada psicoenergética con fines militares. Con el proyecto Stargate de $20 millones, el gobierno estadounidense intentó entrenar un ejército de telépatas. Los lectores de mentes, o mejor dicho, quienes se consideraban así, intentaron obtener información sobre diversos lugares inaccesibles en el marco del proyecto. En algunos casos, incluso intentaron ver el futuro. En total, 22 personas participaron en estas operaciones y fueron sometidas a pruebas de habilidades psíquicas. En algunas ocasiones, incluso tomaron parte en misiones reales de inteligencia. Se presume que sus métodos fueron utilizados para localizar al general de brigada Joseph Dossier, secuestrado en Italia en 1981.
También intentaron averiguar el paradero de Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo, recopilar información sobre las capacidades de los submarinos rusos e incluso encontrar plutonio en Corea del Norte. En 1995, la CIA consideró Stargate un fracaso. El proyecto fue cancelado y desclasificado ese mismo año, por lo que Estados Unidos no posee un ejército de magos hoy en día, al menos según la información disponible. Pero la gente tiene buenas razones para mantenerse alejada de este lugar, incluso sin importar las prohibiciones. Hay al menos 14 vertederos de residuos peligrosos en la vasta zona de Fort Meade, como un depósito de municiones, un vertedero de la década de 1940, un vertedero sanitario clausurado, etc. Tras una inspección realizada en 2007 por la Agencia de Protección Ambiental, el ejército estadounidense prometió tomar medidas para limitar el daño ambiental. Se desconoce si realmente se tomaron. Ahora pasemos a otro lugar de Estados Unidos que solía ser próspero, pero ahora apenas hay una sola persona allí. ¿Qué pasó? Centralia es un auténtico pueblo fantasma en el condado de Columbia, Pensilvania. Su población ha disminuido de 1,000 habitantes en 1980 a 5 en 2020. Pero, ¿por qué la gente ahora evita este lugar? Para responder a esta pregunta, retrocedamos a 1962. No se sabe con certeza cuál fue el punto de partida, pero se produjo un incendio en la mina de carbón de Centralia. La versión principal es que el ayuntamiento contrató a 5 bomberos para limpiar el vertedero. Le prendieron fuego y lo dejaron arder un rato. Pero a diferencia de años anteriores, el fuego no se extinguió por completo y finalmente se extendió a un laberinto de minas de carbón abandonadas cerca de Centralia. Otras fuentes afirman que el incendio comenzó incluso antes, cuando un camión de basura vertió cenizas o carbón caliente en un vertedero abierto. Según otra hipótesis, el incendio de la mina de 1932 nunca se extinguió por completo y, para 1962, el fuego ya había llegado al vertedero. Pero esta versión es controvertida. Solo 17 años después, en 1979, los lugareños se dieron cuenta de la magnitud del problema cuando el dueño de una gasolinera insertó una sonda en uno de sus tanques subterráneos para comprobar el nivel de combustible. Al sacarla, la sonda parecía estar caliente. Resultó que la temperatura de la gasolina en el tanque alcanzaba los 78 grados centígrados. La gasolinera tuvo que cerrar. Pero el problema cobró mayor relevancia en 1981, cuando un residente de 12 años cayó en un agujero que se abrió repentinamente bajo sus pies en su patio trasero. El niño finalmente escapó, pero se analizó la columna de vapor que escapaba del agujero y se descubrió que contenía niveles letales de monóxido de carbono. Los residentes de Centralia estaban divididos sobre si el incendio subterráneo representaba una amenaza directa para la ciudad. Sin embargo, en 1983, el Congreso de Estados Unidos asignó más de $42 millones para la reubicación. Prácticamente todos los residentes aceptaron la oferta del gobierno. Más de 1,000 personas abandonaron la ciudad y 500 edificios fueron demolidos. En la década de 1990, se llevó a cabo la enajenación forzosa de toda la propiedad privada de la ciudad a favor del estado de Pensilvania. A pesar de los intentos, los residentes no pudieron apelar esta decisión. En 2002, el Servicio Postal de Estados Unidos dejó de usar el código postal de Centralia. Hoy en día quedan pocas casas en Centralia. La zona parece un campo con muchas calles pavimentadas. Por cierto, el guionista de la película Silent Hill examinó Centralia mientras trabajaba en el guión. Los letreros, las chimeneas metálicas de vapor al sur del barrio y el humo que sale de las grietas del suelo advierten del incendio en curso. Según los pronósticos, el incendio subterráneo podría arder durante otros 250 años. Vamos a analizar más de cerca otro foco de incendio.
Cuidado, estamos muy cerca, y eso significa que recibirás una ráfaga de calor y escucharás el sonido de 1000 llamas danzantes. Es un cráter de gas cerca de la aldea de Darvaza, en Turkmenistán, en medio del desierto de Karakum, a unos 260 kilómetros al norte de la capital, Ashjabad. Oficialmente se llama el Resplandor de Karakum y extraoficialmente la Puerta del Infierno o las Puertas del Infierno. ¡Qué aterrador es este lugar! El simple apodo de este lugar es suficiente para alejar a cualquiera. Pero hay razones aún más importantes. De hecho, es un yacimiento de gas natural en llamas que se ha derrumbado en una caverna, es decir, en un vacío. El fondo y los bordes del cráter arden con cientos de llamas de gas natural. En algunas de estas antorchas naturales, las llamas alcanzan los 10 a 15 metros de altura. El cráter lleva ardiendo desde la década de 1980. Tiene entre 60 y 70 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Los primeros años del cráter están envueltos en misterio. Algunos afirman que se derrumbó en la década de 1960 y se incendió en la de 1980 para evitar la liberación de gases tóxicos, por lo que ha permanecido ardiendo desde entonces. Otros insisten en que el sitio fue perforado por los ingenieros soviéticos en 1971 como yacimiento petrolífero, pero se derrumbó unos días después, formando un cráter. Los ingenieros decidieron incendiar el cráter para neutralizar la liberación de gases tóxicos, pero subestimaron el volumen de gas. En el Turkmenistán postsoviético, el cráter se volvió una importante atracción turística. En 2004, el pueblo de Darvaza fue disuelto por una decisión presidencial. 6 años después, el jefe de Estado visitó el cráter y ordenó a las autoridades locales que encontraran formas de deshacerse de él, o al menos asegurarse de que no obstaculizara el desarrollo de los campos de gas cercanos. Posteriormente, el pueblo fue restablecido con el cambio de nombre de la aldea Aeroport a Derveze en 2016. En 2013, se creó una reserva natural estatal en el desierto de Karakum, que incluía el cráter Darvaza. Ese mismo año, el viajero George Kourounis se convirtió en la primera persona en pisar el fondo del cráter mientras recolectaba muestras de suelo para el proyecto Microbioma Extremo. El descenso fue patrocinado por National Geographic y apareció en un episodio de la serie Do or Die del National Geographic Channel. Kourounis descubrió bacterias que viven en el fondo del cráter a altas temperaturas. Se sienten de maravilla en este infierno ardiente y, curiosamente, no se encuentran en el suelo de la zona circundante. En enero de 2022, el presidente de Turkmenistán anunció planes para extinguir el cráter debido a su impacto perjudicial en la salud de los residentes locales, el medio ambiente y la industria del gas. Sin embargo, a pesar de las intenciones del presidente, el cráter permanece abierto y ardiendo hasta el día de hoy. Actualmente se encuentra rodeado por una valla metálica baja para la seguridad de los turistas, que siguen visitando el lugar con regularidad, a pesar del peligro evidente. La gente común prefiere mantenerse alejada y con razón. De aquí pasamos a otra atracción, esta vez en Europa, que causa verdadero terror en mucha gente. Este lugar no es apto para personas sensibles, pero el recorrido será más seguro con nosotros. Así que, bienvenido a un lugar en Palermo que sin duda te impresionará. Las catacumbas de los capuchinos, donde verás momias de verdad. El origen de este sombrío y hoy en día turístico lugar se remonta a 1599. Los capuchinos, una orden religiosa de frailes franciscanos de la Iglesia Católica, momificaron y trasladaron a un fraile recientemente fallecido, el hermano Silvestro de Gubbio, a las catacumbas. Con el tiempo, otros monjes fallecidos comenzaron a unirse a él. Según otra versión, los frailes pronto notaron que los cuerpos de los hermanos enterrados en las catacumbas eran algo propensos a la descomposición. Es decir,
se momificaban por sí mismos, por lo que las catacumbas se convirtieron en una especie de cementerio. Algunos cuerpos fueron embalsamados, mientras que otros fueron colocados en vitrinas herméticamente selladas. Los monjes eran preservados con sus ropas cotidianas y, a veces, con cuerdas que usaban como penitencia. Originalmente, solo los monjes fallecidos permanecían en las catacumbas, pero en los siglos siguientes, el entierro en las catacumbas de los capuchinos se convirtió en un símbolo de estatus. En sus testamentos, la élite local pedía que se les vistiera con ciertas ropas o incluso que se las cambiara regularmente una vez enterrados allí. Los sacerdotes eran enterrados con sus vestimentas eclesiásticas, mientras que otros vestían según la moda de la época. Los cuerpos estaban de pie, acostados, sentados y colgados en diferentes poses, con diferentes giros de cabeza, por lo que al visitar este lugar se sentía como estar en una verdadera ciudad de los muertos. Las salas se dividían en categorías: hombres, mujeres, niñas, niños, sacerdotes, monjes y profesionales. Los familiares acudían a rezar por los difuntos y a cuidar de sus restos. ¿Qué fondos se utilizaban para el mantenimiento de las catacumbas?, te preguntarás. Subsistían gracias a las donaciones de los familiares de los fallecidos. Y ahí radica el problema, al menos para quienes ya no podían o no querían pagar. Cada nuevo cuerpo se colocaba en un nicho temporal y luego se trasladaba a una ubicación permanente. Mientras continuaran los pagos, el cuerpo permanecía en su lugar. Pero si los familiares dejaban de enviar dinero, se archivaba hasta que se reanudaran los pagos. El último monje en ser enterrado en las catacumbas fue el hermano Ricardo, en 1871. Sin embargo, incluso después de su entierro, figuras ilustres continuaron siendo sepultadas allí. Hablando de personajes célebres, las catatumbas albergan los restos del pintor italiano Giuseppe Velázquez y del escultor Filippo Pennino. Este lugar fue oficialmente cerrado a los entierros en 1880. Sin embargo, los últimos se realizaron en las décadas de 1920 y 1930. El último de ellos fue el de Giovanni Licata di Bausina, conde de Isnello, en 1939. En total, las catacumbas albergan 8.000 cuerpos, de los cuales 1.252 están momificados. Sin duda, un espectáculo impresionante, definitivamente solo para los amantes de las emociones fuertes. Pero ahora, vayamos a otro rincón de Italia, casi tan espeluznante como las catatumbas de los capuchinos, la isla de Poveglia. Se encuentra frente a la costa de Venecia y Lido, y recibe el apodo de Isla Fantasma por sus oscuros secretos. Es diminuta y difícil de encontrar en los mapas. En el siglo IX, la isla estaba habitada principalmente por refugiados de Padua y Este. Sin embargo, cuando Venecia y con ella Poveglia fue atacada por Génova en 1379, los residentes huyeron hacia otra isla llamada Giudecca. Poveglia quedó abandonada hasta 1527, cuando Italia fue azotada por una epidemia de peste. Según las leyendas locales, en la época de la peste, quienes se resistían eran arrastrados a la isla a la fuerza si presentaban el más mínimo síntoma de la enfermedad. Los primeros barcos con víctimas de la peste llegaron a la isla en el siglo XVI. Los muertos eran arrojados a fosas profundas y, cuando estaban llenas, se les prendía fuego o se cubrían con tierra. El área de 70.000 metros cuadrados se utilizó como fosa común, donde se cree que unas 160.000 víctimas de la enfermedad fueron incineradas para detener su propagación. Se dice que las cenizas humanas cubren la isla hasta el día de hoy. ¿No te basta con eso para alejarte de este lugar? Entonces descubramos otro lado oscuro de la isla. En 1922, se abrió aquí una clínica psiquiátrica que funcionó hasta 1968. Supuestamente, allí se realizaron experimentos y cirugías horripilantes, incluyendo lobotomías. La leyenda cuenta que el médico que enloqueció, o, según otra versión, el director del centro, finalmente se suicidó arrojándose desde el campanario. Tras el cierre del hospital psiquiátrico,
la isla nunca fue completamente vaciada, por lo que todos los objetos quedaron tirados por ahí. Hoy en día, los lugareños aún evitan la isla de Poveglia. Cuando el clima está despejado, supuestamente se pueden ver cráneos y huesos bajo la superficie del agua. Y los pescadores locales disfrutan alimentando las leyendas locales diciendo que oyen gritos y gemidos provenientes de la isla junto con el sonido de la campana de la torre. Por cierto, la campana fue retirada hace muchos años. Según las leyendas locales, la isla posee fantasmas permanentes. La pequeña María es un espíritu que se ha visto durante más de 400 años. Esta niña probablemente murió de peste y vaga por la playa llorando desconsoladamente. Pietro, el fantasma de un hombre en silla de ruedas, supuestamente todavía recorre los pasillos del hospital abandonado. Luego está el espíritu de una joven con expresión aterrorizada que teme al doctor loco. En otras palabras, los visitantes de la isla se sienten vigilados. Pero nadie ha vivido aquí desde el cierre del hospital, es decir, desde 1968. Entonces, ¿quiénes siguen viviendo aquí a pesar de todo? Aventureros y buscadores de emociones. Pero no es tan fácil. Primero hay que solicitar y obtener la aprobación, lo que puede llevar años. Visitar el lugar sin ella es ilegal. Otra dificultad es encontrar a alguien dispuesto a llevarte, ya que los pescadores evitan el lugar por todos los medios. ¿Te atreverías a poner un pie en estas tierras? Comparte tu opinión en los comentarios. Y ahora, de una isla con un pasado oscuro, pasemos a otra isla donde, aparentemente, no ocurrió nada terrible. Sin embargo, también es espeluznante. Justo al sur del centro de la Ciudad de México se encuentra la Isla de las Muñecas, un lugar donde hay cientos de muñecas colgadas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué daría miedo? Bueno, estas muñecas están rotas y desfiguradas. Todo el entorno parece sacado de una película de terror. No querrías estar solo en un lugar así. Don Julián Santana Barrera ha sido el único residente de esta isla durante muchos años, desde principios de la década de 1950. La isla se hizo famosa en 1943, cuando el director mexicano Emilio Fernández la utilizó como locación para la película María Candelaria. Pero volvamos a Barrera, quien cultivaba verduras y pescaba, y tuvo que mudarse a la isla tras ser expulsado de su pueblo natal, el barrio de la Asunción. Pero tampoco lo tuvo fácil en su nuevo hogar. Según los rumores, un día Barrera se encontró con el cuerpo de una niña flotando en un canal. Según otra versión, escuchó los gritos desesperados, pero no pudo salvarla, y la pobre niña se ahogó. Al día siguiente, Barrera supuestamente encontró una muñeca flotando en el canal. Supuso que pertenecía a la niña, así que la colgó en un árbol en su memoria y como talismán para alejar a los malos espíritus. Al día siguiente, Barrera encontró una segunda muñeca en el canal. Pero la historia no terminó ahí. Cuenta la leyenda que el espíritu de la niña comenzó a rondar la isla. Así que, para apaciguarlo de alguna manera, el hombre pasó los siguientes 50 años consiguiendo muñecas de todas las maneras posibles. Según sus propias palabras, las sacaba principalmente de las aguas del canal. Pero según Barrera, el espíritu no quería calmarse, así que comenzó a romper y desfigurar las muñecas a propósito, creyendo que así lo ahogaría. Su espeluznante colección, colgada por toda la isla, constaba de cientos de ellas. Tras la muerte de Barrera, su familia abrió la isla a los turistas. Además de cientos de muñecas, hay 3 cabañas y un pequeño museo con artículos de periódicos locales sobre la isla y Barrera. La cabaña de una sola habitación donde dormía exhibe su primera muñeca, así como a Agustina, su muñeca favorita. Se puede llegar a la isla en trajinera. Sin embargo, algunos barqueros se niegan a llevar turistas debido a supersticiones, y varios rumores parecen confirmarlo.
Se han reportado casos en los que las muñecas mueven la cabeza y los brazos y abren los ojos. Los visitantes también afirman que las muñecas se susurran entre sí. En ocasiones, los visitantes dejan regalos alrededor de las muñecas, pidiendo milagros y bendiciones. Algunos incluso les cambian de ropa. Lo más curioso es que prácticamente se ha creado un culto real en torno a la niña ahogada, pero no hay pruebas de su existencia real. Este hecho no ha alejado a las cámaras. La isla ha aparecido en muchos programas de televisión, así como en otros lugares de nuestra lista.